Empezaremos con la cita. El ejército de Estados Unidos estaba perdiendo su ventaja. Después de Irán, todos lo saben. Ese fue el titular explosivo de un reciente artículo de opinión publicado por el Consejo Editorial del New York Times, haciendo precisamente el tipo de acusación que nadie en el gobierno de Estados Unidos quiere escuchar. En su artículo, el Consejo argumentó que, debido a que Estados Unidos gasta alrededor de $1 billón al año en su ejército, más de 100 veces más que Irán, y tiene acceso a tecnologías de armas avanzadas con las que los generales iraníes solo pueden soñar, Washington debería haber tenido una victoria abrumadora en la guerra. Durante la primera semana de la guerra, Estados Unidos parecía estar en camino de lograr exactamente eso. Estados Unidos e Israel pudieron eliminar a gran parte del liderazgo superior de Irán y mucha de su infraestructura militar. Y no es solo el ámbito militar. Las fuerzas combinadas también han causado estragos en la economía de Irán, atacando centros de almacenamiento de combustible, plantas de acero e instalaciones farmacéuticas por igual. Sin embargo, Teherán ha logrado hacer valer su poder. Ha atacado a aliados estadounidenses, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, en medio de un alto al fuego. Ha negado al mundo entero la capacidad de usar el estrecho de Hormuz y ha amenazado con imponer peajes en una de las vías fluviales más críticas del mundo. Quizás lo más importante es que Irán pudo atacar varias bases estadounidenses en todo Medio Oriente. Un análisis de imágenes satelitales realizado por el Washington Post lo reveló. Desde que comenzó la guerra, los ataques aéreos iraníes han dañado o destruido al menos 228 estructuras o equipos en la región, incluyendo depósitos de combustible, aeronaves y equipos clave de radar, comunicaciones y defensa aérea. La destrucción es mucho mayor de lo que Washington había admitido públicamente o de lo que se había informado anteriormente. Esto, y el hecho de que Irán básicamente ha obligado a Estados Unidos a ponerse en una posición en la que tiene que negociar para lograr sus objetivos de guerra, ha llevado a muchas personas, no solo al Consejo Editorial del New York Times, a cuestionar si Estados Unidos ha perdido su ventaja. Entonces, ¿es cierto? ¿Está mal preparado el ejército estadounidense para la guerra moderna? Bueno, el ejército estadounidense es, sin duda, el ejército más poderoso del planeta. Gran parte de eso proviene de gastar enormes sumas en sistemas avanzados, aviones, misiles, submarinos y otras tecnologías que le permiten a Washington proyectar su poder en gran parte del mundo en solo segundos. Aviones de quinta generación como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning o el bombardero furtivo B-2 Spirit de Estados Unidos son tan avanzados que muy pocos países tienen algo que se les acerque. Los submarinos de la clase Virginia, propulsados por energía nuclear, son extremadamente sigilosos y llevan a cabo misiones de inteligencia altamente sensibles mientras están equipados con misiles de crucero Tomahawk. Y hablando de misiles, Estados Unidos presume de uno de los arsenales de misiles más extensos del planeta, que van desde el ya mencionado Tomahawk, un misil de crucero subsónico de largo alcance utilizado para ataques de precisión contra objetivos de alto valor, hasta el Dark Eagle, un arma hipersónica de largo alcance recientemente desarrollada. Estamos enumerando todo esto no solo porque nuestro equipo de Warfronts es, abiertamente, un grupo de nerds, sino para señalar cuánta potencia de fuego avanzada tiene Estados Unidos a su disposición. Pero aunque todas estas armas son sumamente impresionantes, muchos expertos creen que están mejor adaptadas para los campos de batalla de ayer que para los de hoy. El campo de batalla actual es el dominio de los drones, un cambio que comenzó tras la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, la mayoría de los observadores esperaba que las defensas aéreas de Ucrania desaparecieran en cuestión de días. Rusia tenía una de las fuerzas aéreas más grandes del planeta y se asumía que simplemente arrasaría con todo a su paso, pero esto no sucedió. Los defensores ucranianos infligieron pérdidas tan severas a las aeronaves rusas en las primeras semanas que Moscú se vio obligada a retirar su flota aérea de las líneas del frente, dependiendo en su lugar de misiles guiados lanzados desde decenas de kilómetros de distancia. Ucrania, por otro lado, nunca podría lograr de manera realista la supremacía aérea sobre Rusia. Tenía una pequeña flota de aviones antiguos, y Rusia cuenta con sistemas de defensa aérea bastante decentes. Los intentos de Ucrania por modernizar y expandir su fuerza aérea también se toparon con serios obstáculos, entre ellos la escasez de pilotos calificados. Ucrania también enfrentó una escasez significativa de proyectiles de artillería al inicio de la guerra, lo que significaba que se necesitaba desesperadamente una alternativa. Así que ambos bandos recurrieron a los drones con consecuencias devastadoras. Sephora Fried, miembro del Instituto Hudson, estimó que los drones son responsables de hasta el 75% de las bajas en combate en ambos bandos del conflicto. Funcionarios occidentales que hablaron en privado con Warfronts estimaron una cifra aún mayor, entre el 87 y el 95%. Irán, por su parte, estaba observando todo esto con mucho cuidado. Teherán había comenzado a desarrollar su propia industria de drones en la década de los 80, como parte de un plan más amplio para revivir su industria militar local y mantener su lugar en la jerarquía regional de poder. Para mediados de 2022, Irán estaba suministrando drones a Moscú, junto con instructores para enseñar a los rusos cómo usarlos correctamente. Ese acuerdo le dio a Irán algo invaluable:
retroalimentación en tiempo real del campo de batalla sobre cómo funcionaban sus drones contra sistemas reales de defensa aérea, cómo se adaptaban los defensores y qué modificaciones eran necesarias. Como varios soldados ucranianos le dijeron a PBS, los drones de diseño iraní de Rusia seguían evolucionando. Los nuevos modelos tenían ojivas que duplicaron su tamaño y la incorporación de motores a reacción, lo que significaba velocidades máximas cercanas a los 500 km por hora. E Irán ha aplicado las lecciones que aprendió de la guerra en Ucrania en su conflicto contra Washington y Jerusalén. Lo que hace que los drones sean tan difíciles de enfrentar es la combinación de su costo, su capacidad de operar a gran escala y la forma en que se utilizan. El Shahed-136, uno de los principales drones en el arsenal de Irán, cuesta entre $10,000 y $50,000 por unidad, con un alcance estimado de hasta 2.500 kilómetros y una carga útil de aproximadamente 50 kilos. A ese precio, pueden almacenarse por decenas de miles, y dado que a menudo se usan en enjambres masivos junto con misiles balísticos, pueden convertirse rápidamente en un gran problema para cualquier adversario. Especialmente si ese adversario ha invertido miles de millones de dólares en desarrollar un sistema que está mejor equipado para manejar amenazas convencionales de misiles. Estados Unidos e Israel han desarrollado defensas aéreas en capas diseñadas para detectar e interceptar proyectiles lanzados por adversarios. Estos incluyen la cúpula de hierro de Israel, la onda de David, los sistemas Arrow, junto con sus contrapartes estadounidenses como Aegis, Patriot y THAAD. Cada sistema tiene sus propias fortalezas, y cuando se despliegan juntos, crean una de las barreras más poderosas del planeta. Estos sistemas son fantásticos para interceptar misiles, pero como dijo Michael Armstrong, profesor asociado de investigación de operaciones en la Universidad Brock al Globe and Mail, son ineficientes para manejar drones. Y parte de esta ineficiencia se debe al desequilibrio de costos. Como mencionamos antes, un solo dron Shahed-136 puede costar entre $10,000 y $50,000. Los interceptores, por otro lado, no son tan baratos. Un informe presentado al Congreso dijo que cada interceptor THAAD cuesta $12.7 millones, mientras que los misiles Patriot cuestan $4 millones por disparo. Si tomamos incluso el costo más alto del Shahed de $50,000, eso significa que Irán puede construir hasta 80 drones por cada interceptor Patriot que Estados Unidos dispara. Citando al profesor Armstrong, un interceptor de varios millones de dólares tiene sentido económico si estás tratando de defenderte de un misil de crucero de varios millones de dólares o de un misil balístico de varios millones de dólares. No tiene sentido económico cuando intentas defenderte de 10 o 50 drones baratos. Irán no llegó a este desequilibrio de costos por casualidad. Incapaz de igualar las armas convencionales de Estados Unidos, Irán ha desarrollado sistemas diseñados para imponerle costos desproporcionados a Washington si este último alguna vez decide atacar. Y aunque los drones son una parte importante de este manual de guerra asimétrica, solo son una parte de él. Otro problema es la red de grupos proxy de Irán, que incluye a Hezbollah en Líbano, múltiples milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en Gaza. Aunque estos grupos proxy han enfrentado sus propios desafíos desde los ataques del 7 de octubre, siguen siendo una fuerza formidable. Desde que comenzó la versión más reciente de la guerra, Hezbollah ha estado luchando contra Israel en el terreno en Líbano, y los hutíes han estado utilizando su capacidad para amenazar el estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo, como una forma de presión contra cualquier ataque mayor a Irán. Si la guerra llegara a escalar hasta una invasión terrestre, que la mayoría de los observadores cree que es la única manera en que Estados Unidos podría lograr plenamente el cambio de régimen que aparentemente sigue favoreciendo en privado, entonces estos grupos proxy abrirían nuevos frentes, obligando a las fuerzas estadounidenses a dispersarse. Lo peor de todo es que Irán no es el único que tiene la capacidad de emplear estas tácticas. Cualquier adversario lo suficientemente motivado, con acceso a manufactura barata y una red de socios regionales, puede replicar este modelo. Irán es uno de los pocos que ya ha hecho el trabajo previo para librar este tipo de guerra, pero las lecciones se aplican a cualquier nación que pueda financiar un ejército de tamaño decente. Derribar drones baratos con un stock limitado de interceptores que cuestan varios millones de dólares es insostenible cuando Estados Unidos se enfrenta a un adversario relativamente pequeño como Irán, pero se vuelve completamente impensable cuando Washington se enfrenta a uno mucho más grande. China, por ejemplo, ya tiene una industria de fabricación de drones que supera por mucho a la de Irán. Pekín influye en una red de socios regionales y estados clientes que ha pasado décadas cultivando y ha estado recopilando datos de combate sobre los sistemas de armas estadounidenses e israelíes a lo largo de esta guerra. Esa información ayudará a China a perfeccionar sus propias capacidades para futuros conflictos en Taiwán y el Mar de China Meridional. La guerra con Irán, en otras palabras, le ha entregado a cada futuro adversario un manual operativo detallado sobre cómo frenar al ejército más caro del mundo. Sin embargo, no son solo los cambios en el campo de batalla los que han hecho que el ejército de Estados Unidos sea poco competitivo en el escenario global. Parte del problema viene desde dentro.
Antes de hablar sobre los problemas internos de Estados Unidos, nos gustaría tomar un momento para hablar de Fronts.co, que es el sitio web premium de nuestro equipo, con contenidos escritos y una plataforma integral para el análisis de conflictos globales. En Fronts.co, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que publicamos los sábados. También en Fronts ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, War Fronts Weekly. Lo mejor de todo es que Fronts.co cuesta solo unos $1 al mes o $50 al año. Visita el sitio, suscríbete si te gusta lo que ves. Y ahora, volvamos a Estados Unidos. En nuestro último capítulo, hablamos mucho sobre cuánto dinero estaba gastando Washington para interceptar misiles y drones baratos. Lo que no mencionamos es que los suministros de estos interceptores críticos se están agotando peligrosamente. Según estimaciones del Instituto Payne, en los primeros 16 días de la Operación Furia Épica, Estados Unidos disparó 198 interceptores Chad, aproximadamente el 40% de todo el inventario nacional, y 402 misiles Patriot. Estados Unidos también disparó 320 misiles de ataque de precisión y misiles de ataque en los primeros 16 días, casi la mitad del inventario combinado. El problema no es solo la rapidez con la que se están agotando estos arsenales, sino lo lento que pueden ser reemplazados. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que a Estados Unidos le tomaría entre 1 y 4 años reabastecer 7 municiones principales a los niveles previos a la guerra. Y aunque eso ya suene como un gran problema, los arsenales de interceptores de Estados Unidos antes de la guerra ya se consideraban insuficientes para enfrentar a un rival como China. Antes de la guerra, la empresa de tecnología de defensa Lockheed Martin producía aproximadamente 96 interceptores THAAD por año. Desde entonces, el Pentágono ha llegado a un acuerdo marco con la empresa para cuadruplicar esa cifra a 400 anualmente. Pero como dijo Kelly Grieco, investigador principal en el Centro Stimson, al Military Times, y cito, "No puedes reemplazar ese tipo de misiles de la noche a la mañana. Tomaría años". Aumentar la cantidad de misiles THAAD producidos significa que cada proveedor en la cadena de suministro tiene que aumentar su capacidad para satisfacer la mayor demanda, incluyendo a los fabricantes de combustible sólido para cohetes, que, según el medio de la industria de defensa Caliber Defense, ya es un cuello de botella en varios programas de misiles. Los analistas también han mencionado la escasez de minerales críticos como galio y germanio, que en su mayoría están controlados por China, como otra limitante para la rapidez con la que puede aumentar la producción. Ahora, aunque la escasez de interceptores ha recibido la mayor atención en la prensa, no es la única gran escasez que se ha expuesto como resultado de la guerra con Irán. La guerra puso un enorme foco de atención sobre la escasez de una clase especial de aeronaves conocidas como el Sistema de Alerta y Control Aerotransportado, o AWACS. La principal aeronave AWACS de Washington es el E-3 Sentry, un Boeing 707 fuertemente modificado que ha estado en servicio desde la década de 1970. Su característica más reconocible es el gran domo de radar giratorio montado sobre su fuselaje que le da una vista de 360 grados del espacio aéreo circundante. Ese radar tiene un alcance de más de 370 kilómetros y, combinado con un sistema de identificación amigo-enemigo, puede identificar y rastrear aeronaves enemigas y aliadas, incluso cuando vuelan tan bajo que los radares terrestres pueden perderlas. Según Aircraft Insider, un E-3 en vuelo podría detectar un dron Shahed iraní entrante aproximadamente 85 minutos antes que un radar terrestre, lo que marca la diferencia entre una respuesta defensiva organizada y una reacción apresurada. Más allá de la vigilancia, la aeronave también funciona como un centro de mando aéreo, coordinando operaciones en todo un teatro de operaciones. Heather Penny, una expiloto de F-16 que actualmente trabaja en el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, comparó los roles del E-3 con el jugador en una partida de ajedrez. Ellos son los maestros de ajedrez, mientras que los pilotos de combate son los alfiles. Dado lo importantes que son, el hecho de que Irán lograra destruir uno durante un ataque aéreo dirigido a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita es un golpe importante. Andreas Krieg, un profesor titular en el King's College de Londres, le dijo a NBC News que este ataque fue parte de un esfuerzo más amplio de Teherán para debilitar la red de sistemas de alerta temprana que Estados Unidos ha construido durante décadas en la región. Agregó que, en conjunto, todas las plataformas destruidas degradan aún más las capacidades militares de Estados Unidos. Lo que hace que esto sea un problema aún mayor es el hecho de que la flota E-3 de Estados Unidos se ha reducido de 32 aviones en 2015 a solo 16. Aircraft Insider informó que en 2024 la flota tenía una tasa de disponibilidad operativa de solo 55.68%, lo que significa que menos de 9 aviones estaban disponibles operativamente en cualquier día. Perder incluso uno por un ataque de dron iraní no es un revés que se pueda absorber rápidamente.
El reemplazo más cercano es el E-2D Hawkeye, un avión que es más pequeño y ofrece una cobertura mucho menos completa. Y el reemplazo previsto a largo plazo del E-3, el Boeing E-7 Wedgetail, ha sido polémico, ya que el secretario de Defensa Pete Hegseth canceló la orden inicial antes de que el Congreso interviniera. En el presupuesto recién publicado del Pentágono para el próximo año, el programa E-7 no recibió nuevos fondos. Más allá de la escasez, también está la cuestión de las prioridades. Considera el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más reciente de Estados Unidos, que se desplegó por primera vez en 2022 después de más de una década de construcción y retrasos. El barco cuenta con una gran cantidad de características avanzadas, incluyendo nuevos reactores nucleares y catapultas electromagnéticas para lanzar aviones. Según el New York Times, es más eficiente que los portaaviones clase Nimitz que está destinado a reemplazar. Y todo esto es solo por el bajo costo de $13,000 millones por barco. El New York Times argumenta que, aunque estos barcos son excelentes, si quieres ir a la guerra con un país relativamente débil como Venezuela, son vulnerables a nuevas formas de ataque. China ha acumulado un arsenal de alrededor de 600 armas hipersónicas, muchas de ellas especializadas en destruir portaaviones, y otros países poseen submarinos diésel eléctricos silenciosos capaces de hundir portaaviones estadounidenses. Por su parte, Washington aún no ha desplegado ni un solo misil hipersónico. En múltiples juegos de guerra, barcos como el Ford suelen ser destruidos, pero la Marina aún planea construir al menos 9 portaaviones clase Ford adicionales en las próximas décadas. En una entrevista exclusiva con el equipo de Warfronts, Tyler Saltzman, exoficial del ejército y director ejecutivo de Edge Runner IA, sostiene que ese gasto es esencial para permitir que Estados Unidos abrume y domine a sus adversarios utilizando plataformas de alta gama. Si esta forma de pensar se mantendrá en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Más allá de las prioridades de Washington, también tenemos que hablar del despilfarro dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En 2020, la Marina tenía un plan sencillo para construir su próxima flota de pequeños buques de guerra, la clase Constellation. Tomar un diseño europeo y construirlo en Estados Unidos, pero la Marina estaba haciendo cambios constantes, lo que significaba que los constructores navales y la cadena de suministro simplemente no podían mantenerse al día. Para 2025, la Marina había modificado el 85% del diseño original y terminaría cancelando el proyecto, habiendo gastado $3.5 mil millones en él sin que se construyera ni un solo barco. Y lo diremos de nuevo solo para resaltar lo absurdas que son esas cifras. De 2020 a 2025, la Marina gastó $3.5 mil millones básicamente para ver diseños de barcos y luego no construir nada. Cuando todo esté dicho y hecho, solo 2 barcos de la clase Constellation entrarán en servicio. Actualmente están en construcción y no tiene sentido desmantelarlos en este momento. Tampoco es un incidente aislado. En los últimos 35 años, la Marina de los Estados Unidos ha puesto en servicio media docena de nuevos tipos de buques, y la mayoría de ellos han excedido el presupuesto por miles de millones y se han retrasado años respecto al cronograma, rindiendo por debajo de las expectativas originales. Aunque sería fácil simplemente presentar esto como un fracaso de un ejército derrochador, uno que tiene garantizados cientos de miles de millones de dólares cada año y que no siente la necesidad de ser cuidadoso con el dinero. Parte de la culpa recae en las empresas contratadas para fabricar realmente estas armas. A principios de la década de 1990, Estados Unidos tenía 51 grandes contratistas de defensa, pero las fusiones y consolidaciones han reducido el campo a 5 actores dominantes: Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman y Boeing. Según el Times, la consolidación ha producido contratistas que son muy hábiles para navegar los procesos de adquisición del gobierno, pero poco aptos para fabricar rápidamente, lo cual es cada vez más el requisito definitorio de los conflictos modernos. Estas empresas basan sus modelos de negocio en contratos a largo plazo, producciones pequeñas y precios elevados, lo que significa que pueden ser fácilmente superadas por empresas en lugares como Ucrania, que son mucho más ágiles y flexibles con su producción. También tenemos que hablar sobre la cultura militar. Los oficiales de alto rango tienden a ser muy protectores de las tácticas y tecnologías que los ayudaron a llegar a la cima, lo que hace extremadamente difícil introducir cambios. Todos estos factores se han unido para crear las condiciones perfectas para que China inicie una de las mayores expansiones militares en tiempos de paz de la historia y desafíe la supremacía militar de Estados Unidos. Pekín actualmente produce más de 3 buques de guerra por cada uno que fabrica Estados Unidos, y ahora opera la fuerza naval más grande del mundo con más de 370 buques de guerra en comparación con los 296 de Estados Unidos. Los barcos de China no son tan poderosos ni tan capaces como los de Estados Unidos, pero China realmente está construyendo nuevos barcos, y es solo cuestión de tiempo antes de que China realmente empiece a tomar la delantera simplemente por la cantidad.
Joseph Nye, uno de los principales pensadores en relaciones internacionales, definió el poder blando como la capacidad de una nación para lograr que otros hagan lo que quiere porque posee cualidades que hacen que otros quieran copiarla, asociarse con ella o seguir su ejemplo. El poder duro, por otro lado, es la fuerza militar de un país, su capacidad para imponer su voluntad a otros por medio de la fuerza bruta. Estados Unidos tradicionalmente ha sido un maestro en ambos, manejando aviones de combate y ayuda exterior con la misma fluidez, pero eso está cambiando. En un artículo reciente en Foreign Policy, Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, escribió lo siguiente: una de las características más llamativas del enfoque de la administración de Trump hacia la política exterior es su absoluta confianza en el poder duro de Estados Unidos y su casi total desprecio por el poder blando. Y es difícil argumentar que la administración de Trump no siente desprecio por el poder blando, dadas algunas de sus acciones. La administración desmanteló USAID, terminando alrededor del 86% de sus programas de ayuda exterior y recortando aproximadamente $60,000 millones en fondos que estaban ayudando a personas en unos 130 países. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet proyectó que si los recortes no se revertían, la reducción de la ayuda global llevaría al menos a 9.4 millones de muertes adicionales para el año 2030, es decir, 9.4 millones de personas que de otro modo estarían vivas. Más allá del costo humano, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señaló que los recortes han debilitado significativamente la influencia de Estados Unidos en las Naciones Unidas y le han quitado a Washington una de sus herramientas diplomáticas más efectivas, y luego está Groenlandia. Donald Trump había planteado por primera vez la idea de comprar la isla durante su primer mandato, pero eso fue descartado como una fantasía. Cuando regresó a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump demostró que se tomaba mucho más en serio la adquisición. Washington desde hace mucho tiempo considera a Groenlandia como un lugar estratégicamente importante, dada su posición en el Ártico y su proximidad a corredores clave de transporte marítimo y militares. Dinamarca se negó a vender, y la respuesta de Donald Trump fue llevar a Europa al borde del conflicto. Según fuentes europeas, la crisis fue tan grave que las tropas danesas y aliadas europeas estaban preparadas para morir resistiendo una invasión estadounidense. Y Europa solo logró que Estados Unidos retrocediera al presentar lo que equivalía a un pacto de suicidio financiero diseñado para hundir tanto la economía estadounidense como la europea. Este no sería el único enfrentamiento entre Washington y Bruselas durante la segunda administración de Trump. Ambos tendrían desacuerdos en todo, desde el discurso de J.D. Vance a los líderes europeos hasta un acuerdo comercial que algunos observadores calificaron de humillante para Europa y la decisión de Europa de no participar en la guerra en Irán. La creciente disputa con Europa culminó con un anuncio de que Washington retiraría 5,000 tropas de Alemania en los próximos 6 a 12 meses. Trump anunciaría más tarde que los recortes irían mucho más allá de 5,000 y plantearía la posibilidad de retirar tropas de Italia y España también. Pero la retirada de tropas es solo una parte de un problema más grande para la seguridad europea. El problema más grande es que el Pentágono les ha dicho a los aliados de la OTAN en toda Europa que esperen retrasos en el suministro de armas mientras Estados Unidos trabaja para reponer sus propias reservas, siendo el Reino Unido, Polonia y Lituania algunos de los países que esperan interrupciones en el suministro. También se espera que las entregas de interceptores Patriot se vean afectadas, un problema particularmente grave, dado que Ucrania ya tenía escasez de ellos incluso antes de que comenzara la guerra. Otras potencias se han estado moviendo rápidamente para llenar el vacío creado por Washington. Cuando Estados Unidos congeló casi toda la ayuda extranjera en enero de 2025, más de 1,000 comedores de emergencia cerraron en Sudán, donde una guerra lleva librándose desde 2023. Rusia rápidamente envió grandes barcos a puertos africanos y China envió delegaciones agrícolas para fortalecer aún más sus alianzas con otros países en todo el continente. Según War on the Rocks, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había renunciado a su papel como el actor al que el mundo recurría primero en crisis de hambre, permitiendo que Rusia y China reemplazaran la ayuda de emergencia con sistemas diseñados para crear dependencias permanentes. En el ámbito de la defensa, Europa está centrándose principalmente en sí misma. La Unión Europea presentó un plan de rearme de $860,000 millones que busca que el 55% de las compras militares del continente provengan de fábricas europeas para el año 2030. Alemania ya ha cambiado el 92% de sus adquisiciones planeadas a proveedores no estadounidenses. Dinamarca fue más allá, eligiendo el sistema interceptor SAMP franco-italiano en lugar del Patriot, y el presidente del Comité de Defensa Parlamentario dijo que comprar armas estadounidenses era un riesgo que Copenhague no podía correr. A pesar de estos intentos de Europa por fortalecer su industria de defensa y alejarse de la dependencia excesiva de los sistemas estadounidenses, tenemos que reconocer que en muchas áreas, como los cazas de próxima generación, simplemente no hay una alternativa viable más que comprar armamento estadounidense. Eso podría cambiar dentro de una década, pero hoy es una realidad ineludible.
Aún así, el hecho de que Europa esté considerando otras opciones es prueba de cuánto poder blando ha perdido Estados Unidos. Y aunque perder poder blando es un golpe importante, el problema más grande es cuánto del poder duro de Estados Unidos está entrelazado con su poder blando. Durante décadas, los países han compartido inteligencia sensible con Estados Unidos porque la ayuda, la diplomacia y la construcción de alianzas crearon suficiente confianza para que valiera la pena. Aunque ese acuerdo parecía funcionar para todos, hay cada vez más evidencia de que los aliados están comenzando a reevaluar la profundidad de su cooperación en inteligencia con Washington. Según el Atlantic Council, el Reino Unido, Canadá y Colombia podrían haber detenido o ajustado el intercambio de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe debido a preocupaciones sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses. Si más países deciden no compartir inteligencia con Washington, podríamos estar ante una situación en la que Washington actúe a ciegas la mayoría de las veces. Eso será un problema particular en áreas donde sus propias agencias de inteligencia no han tenido la oportunidad de establecer redes. Además del intercambio de inteligencia, Estados Unidos necesita acceso físico a bases en todo el mundo. Estados Unidos mantiene más de 128 bases en 49 países y toda esa red existe únicamente porque las naciones anfitrionas lo consienten. Una nación anfitriona puede revocar el acceso de Estados Unidos o limitar el uso de una base y sus fuerzas en un conflicto en cualquier momento. Cada aliado que se siente coaccionado o menospreciado tiene nuevos incentivos para cerrar o restringir la presencia de Estados Unidos, y en este momento Washington se está quedando sin buena voluntad con los países que tienen las llaves. Incluso si Estados Unidos resolviera los problemas militares que destacamos en el capítulo anterior, los cuellos de botella en la producción, los problemas de adquisición, el desperdicio y el rediseño militar necesario para neutralizar a adversarios capaces de usar drones como Irán. Lo estaría haciendo en un mundo que ha pasado varios años recalibrando en torno a la suposición de que los compromisos estadounidenses no valen ni el papel en el que están escritos. Si se permite que esta tendencia se cristalice, entonces Estados Unidos podría encontrarse luchando la próxima guerra sin la herramienta que ha jugado un papel clave en sus éxitos hasta ahora: el apoyo del resto del mundo. Y eso podría significar la perdición para el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Gracias por vernos.